día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 170, el punto 170 y 175 tienen como título el lenguaje de la fe. Después de que habíamos terminado el apartado Mira, Señor, la fe de tu Iglesia, vamos a comentar este apartado, el lenguaje de la fe. Leo primero el punto 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acerquemos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. En el punto 170 hay dos afirmaciones, pues, que se matizan una a la otra. La primera, que cuando hablamos del lenguaje de la fe, bueno, nosotros rezamos un credo. Rezamos el credo según la versión del credo apostólico o el credo niceno, el credo largo que decíamos. Hay también otras. Esto mismo que ahora mismo estamos haciendo en el catecismo. O sea, leemos el punto tal del catecismo. El enunciado del punto es el siguiente. La Iglesia cree, los sacramentos, etcétera, los mandamientos. O sea, hay unas palabras, un enunciado. Los niños cuando van a la catequesis aprenden pues unos determinados enunciados. Entonces, la primera advertencia que nos hace este punto del catecismo es, bueno, la fe la expresamos mediante unas frases, unos enunciados, pero se dice, ojo, que nosotros no es que la fe la pongamos en las fórmulas, en las palabras, sino en las realidades que éstas expresan. Esto es algo parecido a, podríamos poner el ejemplo de lo que son las imágenes para el culto. Si tenemos una imagen que representa a Jesús crucificado, o una imagen que representa a la Virgen María, etcétera, nuestra fe no está puesta en esa imagen, porque en esa imagen al fin y al cabo es de madera, es de escayola, y sería un error poner el corazón en la materialidad de esa imagen, sería casi como idolatrizarla. Ahora, tampoco se puede caer en el extremo opuesto, decir, claro, entonces no debemos de hacer ningún tipo de imagen, seamos iconoclastas, es decir, cualquier imagen es una idolatría. Bueno, pues traspasando esta comparación que hago entre las imágenes y las palabras, es decir, bueno, nosotros no es que creamos en las palabras, sino que creemos en lo que las palabras expresan. Si yo he leído una fórmula del catecismo, o sea, lo verdaderamente importante no es la frase, sino el contenido de la frase, es decir, lo que la frase indica. Ahora bien, vamos a ser claros, es decir, es que yo podría prescindir de cualquier frase, de alguna manera tengo que hablar de ese Dios en el que creo, o sea, no puedo creer sin ninguna formulación. Y lo mismo en cuanto a las imágenes. Yo ya sé que yo no estoy creyendo en la imagen de escayola, ni la de madera, ni la de piedra, sino creo en lo que ellas representan, en el amor de Dios encarnado en Jesucristo, etcétera. Pero yo soy de carne y hueso y necesito imágenes también, porque la imagen me relaciona con la verdad que expresa. Y lo mismo pasa con las fórmulas, ¿no? Con las fórmulas. Entonces, aquí puede haber dos errores. El error de darle excesiva importancia a la imagen, a la palabra, a la frase, darle una excesiva importancia. Y el segundo error sería, mira, lo importante no son las frases. Lo importante no es lo que diga el catecismo, lo importante no es lo que diga el credo, sino lo importante es tu experiencia interior, ¿no? Que digamos que esa frase te ayude a ti, ¿no? A tener una experiencia interior y tú quédate con tu experiencia y luego prescinde de la frase.
eso también es un error. ¿Eh? Es un error quedarse en la frase, pero es un error pretender poder prescindir de la frase. Pues no, señor, no se puede ni una cosa ni la otra. ¿Eh? Si te quedas en la frase sin llegar, ¿no?, a tener pues una conciencia del acontecimiento que expresa, de la experiencia profunda de fe a la que te lleva esa frase, esa formulación del credo, pues te has quedado podríamos decir, con la cáscara. Pero si pretendes prescindir de ella, caerás en la tentación de hacerte un Dios a tu medida y de deformar las realidades de la fe. Esto es lo que aquí se quiere insistir de una manera o de otra. Bien, quizás un pequeño excursus, como se dice, una pequeña introducción a una cuestión un poco filosófica, pero que, vamos, confío poder explicarla brevemente y sin liarme mucho. Vamos a ver, nuestro lenguaje es apropiado para hablar de las cosas de Dios. O sea, las cosas de Dios que nos superan en tan gran medida, pueden ser expresadas con palabras de hombres. El lenguaje humano es apropiado. Es como si uno dijese, a ver, es que el lenguaje de las hormigas puede hablar de los hombres. Oiga, las hormigas, propiamente hablando, no tienen ni lenguaje y tendrán una especie de forma de comunicación, pero en el reino animal no existen esos conceptos. O sea, es imposible. Una hormiga pues tiene una incapacidad de poder expresar, ¿no?, el lenguaje humano. A nosotros no nos pasará lo mismo para con Dios, como a las hormigas les pasa para con nosotros. A nosotros nos pasará que nosotros también, las palabras que decimos son totalmente incapaces, ¿no?, de expresar el misterio de Dios. Bueno, pues no es así. O sea, ese ejemplo que he puesto de comparando las hormigas con nosotros, como la distancia que hay entre el reino de las hormigas y el ser humano, y entre el ser humano y Dios, no sirve esa comparación. ¿Por qué no sirve esa comparación? Pues porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y las hormigas pues no están hechas a imagen y semejanza del hombre. Es verdad que por una parte la distancia entre el hombre y Dios es infinitamente superior a la que hay entre la hormiga y nosotros. O sea, Dios tiene una distancia frente a nosotros infinita, pero sin embargo estamos hechos a su imagen y semejanza. Y además, Dios mismo se ha hecho hombre. Dios, en su infinita misericordia, ha recorrido la distancia que había entre Dios y el hombre, la ha recorrido en la encarnación. Y se ha hecho palabra humana, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y ha utilizado nuestros conceptos, se ha expresado con nuestras palabras. Jesucristo, habló al hombre con lenguaje humano y utilizó nuestros conceptos, nuestras frases, de manera que eso nos da una garantía, nos da una paz interior muy grande de que el lenguaje que utilizamos no son palabras vacías cuando hablamos de Dios. Porque a veces uno puede tener esa especie de tentación de decir, pero bueno, todas estas palabras que utilizamos para hablar de Dios expresan, o sea, son adecuadas, o no es como hablar por no callar, ¿no? O sea, no, sí, confiamos en que el lenguaje es capaz de transmitir unas verdades. Ahora bien, digamos que hay como dos extremos en a la hora de hablar de esto que estoy expresando. Un extremo inaceptable sería decir, bueno, pues es que Dios es tan distante al hombre que cualquier palabra que digamos no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Es inalcanzable, y la palabra del hombre, la palabra humana, es inadecuada para poder hablar de Dios, ¿no?
luego fuera palabras y de Dios no se puede decir nada, ¿no? Eso pues no es aceptable. Tampoco sería aceptable el extremo contrario, ¿eh? El que nos pensemos que la manera que nosotros tenemos, ¿no?, de expresión de las cosas de Dios, pues es como si Dios estuviese totalmente a nuestro alcance. No, siempre que hablamos de Dios tenemos que añadir la coletilla de, bueno, pues en la medida en que podemos conocerlo, pero Dios siempre será más que nuestras palabras, siempre nos quedaremos cortos, ¿eh? O sea, es decir, que hay que tener cuidado por un lado y por el otro. Nuestro lenguaje siempre es analógico. La palabra analógico, que algunos se piensa que es de tecnología digital o analógica, no, no va por ahí el término. La palabra analógico quiere decir que es en parte igual y en parte distinto. Es decir, nuestro lenguaje sirve en parte para hablar de Dios, pero por otra parte, también hay que decir que nos quedamos cortos, que Dios es más que nuestras palabras, ¿no? Eso es lo que significa la palabra análogo, analógico. Es decir, podemos hablar de Dios, pero con la humildad de saber que nuestras palabras, nuestros conceptos expresan la realidad de Dios, pero se quedan cortos. Se quedan cortos. Dios siempre es más que lo que nuestras palabras son capaces de decir. Pero necesitamos las palabras para hablar de Dios. Es que ahora es verdad que cuando lleguemos al cielo, entonces las palabras ya podremos prescindir de ellas, porque en la visión nos abrazaremos a Dios y entonces le veremos tal cual es. Bien. Pero mientras tanto, pues las formulaciones de la fe, los símbolos de la fe, pues son necesarios, ¿no? Bueno, pues esta es la afirmación que está haciendo este punto del catecismo. Nos acercamos a las realidades de Dios con la ayuda de formulaciones. Y éstas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla, asimilarla, vivir en ella. Es muy importante que podamos tener unas fórmulas y hay que decir que la catequesis se ha pasado de un extremo al otro extremo, como muchas veces ocurre, que funcionamos con la ley del péndulo. Y un extremo era pues el de aprenderse de memoria pues toda una serie de preguntas y respuestas y formulaciones, aprenderlas de memoria, aunque no se entendiese nada, y ala, y tira millas, ¿no? Y luego el otro extremo es el de decir, bueno, es que ¿de qué sirven tantas memorizaciones? Oraciones aprendidas de memoria, de carretilla, como un lorito que no sabe lo que está diciendo el niño, ¿no? Aquí lo importante es la experiencia. Lo importante es que tú llegues a tener unas experiencias, y entonces la catequesis pues dio, ¿no?, en un momento determinado, dio un bandazo y abandonó las fórmulas que se aprendían de memoria y pasó a una especie de experiencialismo. Pues venga, pues la catequesis tenemos que reducirla consiste, ¿no?, en que un niño, un joven, un adolescente o un adulto tenga la experiencia de lo que es la cercanía de Dios, la experiencia de la solidaridad, la experiencia de la libertad, la experiencia... Ya, pero vamos a ver, ¿se puede tener experiencias prescindiendo de los conceptos? Y además eso no tiene el riesgo de ser un subjetivismo. Entonces se pegó el bandazo de pasar de una catequesis, de una mera memorización, o principalmente una catequesis de memorización, a una catequesis que pretende prescindir de fórmulas, de definiciones, de conceptos, y eso es un error. Es un error. Fue el actual Santo Padre Benedicto XVI, cuando era cardenal precepto de la doctrina de la fe, quien dio una conferencia en París los años anteriores a que todavía se hubiese convocado el sínodo con motivo del aniversario del Concilio Vaticano II, en el que se pidió que se elaborase este catecismo de la Iglesia Católica que aquí explicamos en Radio María. Bueno, pues en aquella conferencia famosa que el Papa dio en París, él advirtió, alertó sobre el riesgo de una catequesis experiencialista, que olvida los contenidos.
o prescinde de las fórmulas, ¿no? No, y no se puede prescindir de las fórmulas, porque también las fórmulas expresan un misterio que nos supera. Por lo tanto, el resumen sería de esta primera intervención. No nos debemos de quedar meramente en las fórmulas, porque de las fórmulas tenemos que dar el salto al encuentro con el Dios vivo. ¿Eh? O sea, es decir, es impresionante que cuando alguien ha tenido, hace poco le escuchaba a un hermano obispo, cómo fue el momento de conversión en su vida, en estos mismos micrófonos de Radio María se le entrevistó, cuál había sido el momento en su vida en el que había tenido un encuentro, ¿no? Pues un encuentro vivo con el Dios vivo, y él, bueno, pues narraba que hubo un momento en el que, en el contexto de unos ejercicios espirituales, aunque él siempre había sido, ¿no?, cristiano y católico, pero en el contexto de unos ejercicios tuvo una experiencia en la oración del impacto de encontrarse con el Dios vivo y darse cuenta que detrás de las frases y de las fórmulas hay una persona, hay un Dios que sale a tu encuentro. Y cuando Dios le permite, ¿no?, tener esa experiencia, que es pasar de los conceptos y de las palabras al encuentro con la persona viva, se da cuenta y dice, oye, que esto no es cuestión de meras fórmulas, no es cuestión de meras palabras, es que más allá de las palabras hay un amor que sale a mi encuentro. Entonces, eso es muy importante en la vida, ¿eh? Ahora bien, eso no quiere decir que podamos prescindir de las palabras ni de los conceptos, sino que son necesarios, ¿eh? Son necesarios para nosotros. Es verdad que cuando hay un amor vivo, se puede prescindir, parece, ¿no?, que se puede prescindir de las palabras. Sin embargo, las palabras seguirán siendo necesarias, ¿no? Aun cuando hay un momento en el que el amor es tan vivo que parece que yo solo con mirarle y con dejarme mirar ya nos entendemos y que las palabras sobran, no, las palabras serán necesarias, ¿no? Porque precisamente somos lo que somos y somos seres racionales, y la racionalidad forma parte de nuestra condición humana y no se puede prescindir de ella.